Recuerdo ese tiempo de universidad, me gradué de profesor, luego hice mi maestría, pero había algo dentro de mí que quería un poco más, así que quería prepararme como predicador, quería entonces utilizar todas esas herramientas para llevar la palabra de Dios. Y recuerdo esta frase que aunque al principio no la entendía, porque soy una persona que le gusta prepararse, que le gusta tener todo como que allí listo para entregarlo, luego la escuché de boca del hijo del autor y la explicación hizo clic con mi corazón. Quiero comenzar el mensaje de hoy con esta cita de Charles Stanley. Si predicas desde tu debilidad, nunca te quedarás sin material. Y esto es absolutamente cierto. Preparamos las series con bastantes meses de anticipación. Preparo cada enseñanza con algunos días de anticipación para que me dé tiempo primero de ver el mensaje como un espejo. Antes de proponer algo para las personas, antes de sugerirle a ustedes lo que necesitan hacer, tomo esto primero como un espejo para mi vida, para que haya congruencia. No pedirle algo a ustedes que no estoy dispuesto a hacer, no pedirle algo a ustedes que yo no estoy caminando en ello. Y el tema de hoy para mí es un recordatorio humilde de dónde me he desviado, dónde tengo que hacer algunos ajustes en algún momento de mi vida, dónde tengo que corregir incluso. ¿Por qué? Porque es algo que yo quiero hacer en mi vida y quiero proponerte que lo hagamos juntos, porque si juntos lo hacemos, vamos a lograr un gran impacto. No sabemos lo que Dios puede hacer si todos nos alineamos con este mensaje. Hoy estamos en la cuarta parte de esta serie que hemos llamado Tribu, redescubriendo la verdadera comunidad. Y para hablar de tribu necesitamos conectar con una palabra que viene del griego, que era la palabra eclesía. Eclesia, que tiene que ver con el movimiento de Jesús, ese movimiento del siglo I, donde ellos se movían por las enseñanzas de Jesús, pero que también entonces encontraron un gran poder allí. La eclesia tiene que ver con esta palabra que utilizamos como iglesia, que para algunos es un lugar, son paredes, pero que realmente es una asamblea. Es un grupo de personas reunidas con un propósito específico. Y en el caso de Jesús era su asamblea, era la asamblea que estaba decidida a seguirle a él, pero también a vivir en sus valores, en los valores del reino, pero también invitando a otras personas a participar. Esa era su asamblea, ese era el movimiento. Y en esta serie realmente lo que estamos haciendo es mirar atrás para no desviarnos del camino. Porque cuando nosotros vemos a la iglesia del primer siglo, ellos iban por el buen camino. Ellos actuaron, reaccionaron, ellos amaron, ellos respondieron según lo que aprendieron porque se sentaron a los pies de Jesús. Por eso formaron parte de su movimiento, por eso formaron parte de su iglesia. Y aunque las expresiones de fe pueden cambiar según las culturas, según las generaciones, hay algo que no cambia y es la misión original de Jesús. ¿Para quién? Para su asamblea, para su tribu, para esta eclesia. Así que no podemos perdernos de vista, no podemos desviarnos porque cuando la iglesia se desvía, las cosas se ponen extrañas. Y si dejamos a un lado la fe, te pones a ver que si Dios no es entregado de la forma correcta, las personas no lo van a ver y no van a tener los cimientos de su fe, pero también se pierden los derechos humanos, se desvanecen. ¿Por qué? Porque no hay alguien, no hay una norma universal que diga lo que está bien o lo que está mal. Pero si hay una norma fuera de nosotros a la que apelar, entonces todas las culturas pudieran apelar a esa norma. Por eso, traer los cimientos ayuda a que las personas, a que las culturas puedan tener algo extraordinario, porque de lo contrario viviríamos en una expresión que tenemos en el Antiguo Testamento que dice que si Dios no está en el asunto, cada uno hace lo que le parece bien. En otras palabras, cada uno hace lo que le da. Así que tenemos que hacer esto bien. Tenemos que mantener la iglesia en el camino correcto, en su misión. Esa misión para el movimiento que Jesús entregó. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y nosotros como iglesia, juntos, somos quienes decimos a la gente cómo es el camino. Somos la iglesia de nuestra generación. Cuando las personas ajenas a la iglesia, a Global,
nos ven a nosotros actuar, determinan cómo es la iglesia. Cuando nos ven a nosotros, nosotros somos la representación de esa iglesia, de ese movimiento, de esa tribu de Jesús. Representamos lo que es el cristianismo. Amigo que estás aquí, quizás hoy es tu primera vez y tú dices, oye, si es verdad, yo estoy aquí porque vi a un representante del cristianismo y me llamó la atención. Pero algunos de nosotros por mucho tiempo nos alejamos de la iglesia porque teníamos malas representaciones del cristianismo alrededor de nosotros. El tema de todo esto es que tú y yo asumimos el tono, la postura, el enfoque del cristianismo basado en lo que queremos o basado en lo que nuestro rey dijo, porque somos sus embajadores, porque individualmente somos embajadores de Jesús, porque nosotros juntos como iglesia, como tribu, como movimiento, como asamblea, somos el reflejo de Jesús, somos sus embajadores en esta tierra. Ahora, en esta serie hemos hablado acerca de un argumento que extraemos del libro de los Hechos. Lucas nos narra la historia de esa iglesia primitiva. Así que entonces Lucas caminó con los discípulos, fue uno de los discípulos, él viajó y estuvo allí tomando nota de todas las cosas. Y aquí un resumen rápido de dónde estamos hasta ahora para que tú entonces y yo podamos caminar en la dirección correcta. Hoy estamos celebrando la resurrección. Y quiero que te metas en el asunto, como cuando ves una película que te has metido ahí. No te metas por ahí. ¿Sabes? Si te ha pasado eso. No. Ahí está el malo, cuidado. Yo quiero que te metas así en la historia para que la podamos vivir. ¿Por qué quiero que te metas con esa intensidad? Porque si hoy estamos celebrando la resurrección, quiero que estés en el momento cuando las personas, de una u otra manera, por allá, con una esperanza muy lejana, estaban esperando que Jesús resucitara. Había una fiesta, había un montón de personas, estaban en Jerusalén porque había la fiesta del Pentecostés, entonces todo esto ocurre después de la resurrección de Cristo. Y estando allí, Pedro y los demás testigos oculares, todas las personas que habían escuchado a Jesús, que habían visto a Jesús crucificado y que habían visto la resurrección de Cristo, esos testigos oculares salen y comienzan a hablar, a declarar que había venido el Mesías, que el Rey final de Dios estaba entre ellos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque vimos a Jesús crucificado, dicen ellos. Nosotros lo vimos crucificado. Luego tuvimos miedo, pero luego también vimos cómo Dios lo resucitó de entre los muertos. Y entonces Pedro aprovecha ese momento para predicarle y voy a tomar ese pasaje que utilizamos hace un par de semanas atrás para que veas lo que Pedro hacía cuando le daban una oportunidad. Le decía, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Él le estaba proponiendo un paso nuevo. Le está diciendo, oye, ustedes necesitan algo diferente, necesitan identificarse con Jesús, necesitan identificarse con el Cristo, necesitan identificarse con el Rey, con ese enviado de Dios. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Así que ese movimiento, esa iglesia, se inauguró el primer día con un movimiento multicultural, un movimiento multiplicador y orientado hacia todas las personas. Pero las semanas siguientes, los apóstoles seguían predicando, seguían enseñando. Y la multitud comenzó a seguirlos y a crecer. Finalmente empezaron a reunirse en el templo. Ellos se estaban reuniendo en cualquier lugar y luego entonces llegan al templo. El templo era el lugar más sagrado para los judíos. Para el judaísmo el templo era algo muy, muy sagrado. Y ellos se reúnen allí para hablar de Jesús. Pero también comienzan a decirle, Jesús vino a sustituir todo este sistema religioso. Ahora, las palabras de estos testigos oculares comienzan a hacer ruido en la cabeza del sumo sacerdote, de todas las autoridades, de los ancianos del momento, porque ellos se beneficiaban del status quo, de que la persona pudiera estar allí tranquilaza. Ellos eran los menos inclinados a dejar ir a estas personas que estaban diciendo que Jesús iba a sustituir todo un sistema. Así que llega un momento de inflexión en esta historia. Y es el momento cuando Pedro y Juan se dirigen hacia el templo. En el camino hacia el templo, ellos van a orar, pero se consiguen
con una persona, con un hombre ahí en la puerta, que él era cojo de nacimiento. Y es interesante porque es como que tú y yo vayamos camino hacia el templo y nos encontramos a alguien en el semáforo. Nos encontramos con alguien que constantemente está allí y él pide ayuda. Pero para llevarte al contexto, la suposición común de la época, lo que las personas decían cuando veían a alguien con esa condición, es que eso era consecuencia de su pecado. Había una tradición rabínica que incluso decía que si te encontrabas a alguien ciego, te encontrabas a alguien desfigurado, te encontrabas a alguien cojo, tenías que decir una expresión como esta: bendito sea el juez justo. En otras palabras, esta persona está recibiendo lo que se merece. Eso que tú estás viviendo, esa cojera, eso es la voluntad de Dios. Pero cuando tú empiezas a ver la vida de Jesús, Jesús no se tragó ese cuento. Y Pedro y Juan tampoco se tragaron ese cuento. Pedro y Juan se pararon en el semáforo y ellos no tenían para darle. Ellos no tenían que entregarle, sin embargo, o no tenían que entregarle lo que él pedía, pero ellos le iban a entregar algo. Y fíjate lo que dice: no tengo oro ni plata, pero te daré lo que tengo. No te puedo hacer un pago móvil, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Qué conocían estos hombres? ¿Por qué ahora este Pedro, este Juan, que antes de la resurrección de Cristo eran unos tipos temerosos? Pedro negó 3 veces a Jesús, pero luego de la resurrección ahora le está diciendo: algo te digo, en el nombre de Jesús te digo que camines, que te pares, que andes. Era otro tipo de personas, tenían algo en su corazón, había un cambio. La resurrección resultó que los transformó para algo bueno. Te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este hombre se levanta, se cura, luego sigue a Pedro y a Juan, entonces hasta los atrios del templo, y ahí comienza entonces toda una fiesta. Se monta todo un escándalo. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre que estaba cojo ahora estaba caminando, saltando y alabando a Dios. Había sido un mendigo, había sido considerado un pecador impuro, el cual no podía entrar al templo, por eso se lo encuentran en el camino. Y aquí quizás esto se parece a tu historia y a la mía. ¿Tú has escuchado eso? No, cuando este vaya para la iglesia se cae. No, es que este es indigno, ¿no? Mira, yo creo que la iglesia es para todo el mundo, pero menos para. Yo no sé si a veces has visto tu vida y tú dices: oye, yo no soy digno de seguir a Dios. Yo no soy digno de que me perdone, porque es que yo he hecho tantas cosas y tu pasado empieza entonces a arrastrarte y a no encontrarte con Jesús. Lo mismo pasaba con este mendigo. Pero ahora él sí podía entrar, porque ahora podía caminar, porque entonces había recibido un milagro. Y las personas comienzan a ver que este hombre estaba siguiendo a Pedro y a Juan. Y como los focos estaban sobre Pedro, Pedro aprovecha nuevamente la ocasión para predicar. Así como predicó en el capítulo 2, ahora en el capítulo 3 nos dice, y ahí está otra vez predicando: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Fíjense, les resaltó que ellos lo habían matado, pero también resaltó que Dios lo había levantado de entre los muertos. Hablaban de la resurrección de Cristo. Y les dice: y nosotros somos testigos. A nosotros no nos los contaron, nosotros lo vimos. E incluso, mira, te voy a contar. Somos tan testigos que cuando Cristo murió nosotros salimos corriendo muy asustados. Pero cuando resucitó, lo vimos resucitar. Éramos incrédulos, no creíamos lo que estamos viendo, aunque Él nos había dicho que iba a resucitar. Pero luego lo vimos. Sigue diciendo: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Nuevamente les está diciendo: oye, vengan, este es el camino. Y mucha gente lo tomó como el camino, pero para los sacerdotes eso era una blasfemia. Lo que Pedro estaba diciendo, lo que Juan estaba diciendo era blasfemia. Así que entonces ellos ordenaron a los guardias del templo que se los llevaran arrestados.
A Pedro y a Juan entonces los llevan arrestados, los meten en un foso donde no había luz, un foso donde no había agua, un foso donde era maloliente, donde las cosas no estaban bien, y ahí entonces lo metieron. Pero ¿quiénes los meten ahí? ¿Quiénes entonces lo llevan allá? Los mismos que llevaron a Jesús a la cruz, los mismos que mataron a Jesús, los mismos entonces que crucificaron a Jesús. Quiero que te pongas en los pies, en las sandalias de Pedro y de Juan. ¿Cómo te hubiese sentido tú? ¿Qué miedos hubiesen salido? Oye, si a Jesús lo crucificaron, pero Jesús resucitó, y si a nosotros no nos resucitan, a nosotros nadie nos dijo que nos iban a resucitar. Y comenzaron quizás a aflorar algunas conversaciones internas, como las que afloran en tu intimidad, donde nadie te está escuchando, esas que están allí en tu mente constantemente. Sin embargo, ellos, cuando vieron todo eso, la gente creyó. Vamos al capítulo 4, verso 4, y dice: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Entonces, cada vez que estos hombres hablaban, la gente creía. Primero porque eran testigos, porque estaban hablando de lo que ellos habían visto. No se estaban inventando más nada. La gente, cuando los veía, entonces se acercaban a Pedro, a Juan y a los discípulos. Pasado todo esto, entonces al día siguiente sacan a Pedro y a Juan. Y ahí están, le van a hacer un interrogatorio público, un juicio público. Estaban allí el sumo sacerdote, estaban los ancianos, pero también aparece por allá el cojo, pero ahora está de pie. Era el testigo de que algo había ocurrido. Cuando los acusadores terminan de decir entonces lo que Pedro y Juan están haciendo, señalando la blasfemia, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, entonces ellos le dicen a Pedro: oye, mira, Pedro, te vamos a decir algo. ¿Quieres decir algo a esta gente? ¿Y sabes qué hizo Pedro? Nuevamente aprovechó la oportunidad para predicar. Nuevamente está Pedro predicando. Vayamos al verso 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Entonces, ellos estaban hablando que el cojo había sido levantado por el nombre de aquel que ellos mismos habían crucificado. Pero que Dios entonces había levantado a Jesucristo con ese poder. Pero me encanta la siguiente línea. Yo quiero que tome sentido para ti como ha tomado sentido para mí. Dice: al ver el valor de Pedro y de Juan. Y me quedo con esta palabra: al ver el valor. Pedro y Juan, en vez de estar pidiendo clemencia porque sabían lo que podía ocurrir, en vez de estar diciendo: oye, no, está bien lo que ustedes digan, solamente para que me suelten y después vemos qué hacemos. En vez de estar diciendo: oye, ¿y si nos hacen lo de Jesús? Más bien vamos a ver cómo salimos de aquí de la cárcel y después lo resolvemos. En vez de estar pidiendo eso, estaban arriesgando su vida por algo que ellos creían. Ellos habían visto que su rabino, que su líder, que el Mesías había resucitado. Y eso toma gran poder en su corazón y eso los llena de valor. Y por eso ves ese valor de un Pedro que había negado a Jesús 3 veces, ahora un Pedro predicando constantemente y diciéndole a la gente: oye, esto y esto. Y ese gran valor se veía allí. Sigue diciendo: como sabían que ellos eran gente de pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando la gente te escucha hablar, cuando la gente te ve caminar, ¿les queda o no duda de que tú has estado con Jesús en la intimidad? Sigue diciendo: y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Quiero que estés en el momento. Ellos querían decir:
pero no pudieron decirle nada porque estaba el cojo ahí. Así que ellos habían visto el milagro, pero sí le hicieron una advertencia a Pedro y a Juan. Les dijeron, ¿saben qué? Ustedes dejen de estar hablando en el nombre de Jesús, porque de lo contrario, ya sabes lo que les esperaba, le hicieron una amenaza. De lo contrario, y los amenazaron. Ahora, ¿cuál crees que fue la respuesta de Pedro? Verso 20. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no podemos hacerlo. Tú nos estás pidiendo algo que nosotros no podemos hacer. Yo soy testigo de lo que Jesucristo hizo. Yo lo vi. Y vamos, Jesucristo ha hecho algo en tu vida. Tu vida es diferente gracias a Jesucristo. Entonces tú y yo deberíamos tener la postura de Pedro. No podemos dejar de hablar acerca de aquello que hemos visto y oído. Pero tú y yo entonces muchas veces tememos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amigo que estás aquí, quizás tú dices, pero todavía no ha ocurrido algo en mí. Sí, ya está ocurriendo, porque que tú hayas venido acá, ya eso es algo que Jesús está haciendo. Lo que experimentaste cuando a medida que íbamos pasando este servicio, eso tiene que ver con lo que Cristo te está permitiendo vivir. No tiene que ver con necesitas muchos años en la iglesia. Solamente habla de lo que Cristo está haciendo en ti. De esos pensamientos que han estado viniendo. Ahora, ¿por qué tenían el valor? Porque el fundamento de la fe de los apóstoles no tenía que ver con lo que Jesús enseñó. Era porque Cristo había resucitado, porque Jesús había resucitado. Ese era el fundamento. Ellos tenían el valor porque habían visto la resurrección y por eso entonces se movilizaban. El fundamento de su fe era un acontecimiento, era la resurrección de Cristo. Y ese acontecimiento lanzó el movimiento, lanzó la tribu, lanzó la asamblea, lanzó la iglesia. Fue un acontecimiento que lanzó un movimiento que nos trajo luego la Biblia. Porque al principio ni siquiera Biblia tenían para decir, mira lo que dice la Biblia. Ni siquiera eso tenían. La Biblia llega en el año 300 después de Cristo. Ellos hablaban como testigos oculares. Ellos anclaron su fe en Jesús. Ellos hablaron porque fueron testigos. Por eso Pedro siempre hacía referencia al evento, al acontecimiento. Y ahí estaba anclada su fe. Ahí estaba anclada su fe. Pedro hacía referencia a eso constantemente. Y eso es lo que tú y yo tenemos que utilizar como referencia para hablarle a otras personas lo que Cristo ha hecho en ti. Esa muerte, esa resurrección, porque has visto morir los malos hábitos, has visto morir la vida desenfrenada, has visto morir el pecado en tu propia vida, pero también has visto nacer una nueva persona en tu vida. Te has visto levantarte cuando otros te decían que estaba acabado. Tú has visto tu matrimonio restaurarse. ¿Y sabes por qué ocurren esas cosas? Porque Jesús tiene el poder para hacer lo que quiera en la vida de quien quiera. Porque Jesús dijo algo acerca de sí y eso se cumplió. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y si alguien predice su muerte y su resurrección, yo le creeré. Y Él dijo que no te va a dejar igual. Jesús era quien decía ser. Y ese era el fundamento de la fe de esos creyentes del primer siglo. Por eso ellos eligieron seguir a Jesús, por eso yo elijo seguir a Jesús, por eso nosotros elegimos seguir a Jesús. Pedro y Juan entonces fueron puestos en libertad, así que, oye, vayan pues, ya váyanse, tranquilo. ¿Qué hubieses hecho tú después de quedar en libertad? ¿Con quién te hubieses reunido? ¿A quién hubieses sido las primeras personas que hubieses llamado? Así que entonces esta historia comienza a cruzarse con nuestras historias. Esta historia se cruza con tu historia justo en este instante, porque la historia de Jesús sobrevivió al primer siglo por esto que viene a continuación. Fíjate lo que dice el verso 23. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes, buscaron a su tribu, buscaron su iglesia y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Ellos fueron a buscar a su tribu.
Y les dijeron, oye, mira, esto fue lo que nos dijeron, esto fue lo que nos pidieron, nos dijeron que dejáramos de hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijiste, Pedro? Que nosotros no nos íbamos a quedar callados de aquello que hemos visto y oído. Sigue diciendo, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Qué habrías orado tú? ¿Por qué hubiésemos orado nosotros en su lugar? O hagámoslo un poco más personal. ¿Por qué oras? Quiero que veamos esa tribu que tenía entonces la resurrección anclada en su corazón. Que el filtro para todas las cosas era la resurrección de Cristo. Tú y yo hoy estamos acá porque ellos le dieron poder a esa resurrección. Hoy estamos celebrando la resurrección porque hubo una resurrección y hubo testigos que entonces comenzaron a hacer las cosas. ¿Por qué crees que oraron ellos? ¿Por quién hubieses orado tú? ¿Por quién oras? Y honestamente, ojo, desde mí, te hablo desde mí. Esto es un poco vergonzoso para mí. Porque muchas veces yo no oro como oraba la iglesia del primer siglo. Yo no oro como ellos. Y fíjense la oración de ellos. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En otras palabras, ellos le están diciendo, tú que eres grande, tú que estás al mando, tú que vas al frente. Y empezaron a repasar todas las cosas que Dios había hecho en el pasado y en el presente. Y repasaron acontecimientos justo del momento. Y allí están ellos orando. Y continúan. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, y este sin embargo es buenísimo porque le da un giro, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Nada de esto te tomó por sorpresa. Nosotros creemos que aunque tú eres soberano, que tú tienes el poder y que ellos creían que se habían salido con la suya, todo esto ocurrió a la luz de lo que tú permitiste. Nada te tomó por sorpresa. Y aquí viene su oración, o lo específico. Y ahora, oh Dios, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Danos poder para ser valientes. Danos mucho valor. Pedro y Juan todavía olían a cárcel. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? Acaban de salir. La valentía casi hace que los maten. ¿Acaso no deberían orar por otras cosas esta gente? Si yo hubiese estado allí, yo hubiese orado, oye Señor, diplomacia entre las partes para que estas personas puedan aceptar tu mensaje y que nos podamos llevar bien estos romanos y nosotros. Además somos tus seguidores, permítenos y ábrenos paso para tener un diálogo de paz con ellos. Eso hubiese sido una de mis oraciones, ¿no? O a lo mejor hubiese orado por discreción. Oye, Señor, ayúdanos a decir tu mensaje, pero que pasemos ahí de manera discreta en medio de todo esto y que más nada pase. O a lo mejor protégenos. Hubiésemos pedido por protección. ¿Por qué hubieses pedido tú? Pero ellos pidieron valor. ¿Por qué pidieron valor? Porque seguramente sus miedos se dispararon. Y sus miedos le estaban diciendo, cierren la boca. Seguramente los miedos le están diciendo, Pedro, Juan, cállense, no le hagan bulla, los van a matar, los van a crucificar, ya ustedes saben lo que ellos son capaces de hacer. Ustedes vieron a Jesús, eso mismo le va a ocurrir a ustedes. Pero ellos también vieron que cuando extendían la mano y le dijeron, sánate, y se sanó, camina y anda, y ellos vieron a ese cojo saltando. Entonces ellos dijeron, Dios está haciendo cosas a través de nosotros. Y lo hace mientras hablamos en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasó después de esa oración? Después de esa oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una respuesta de Dios. Y ahora le tocaba la respuesta a los que oraron. Y dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios.
y predicaban con valentía la palabra de Dios. Después de la resurrección, un grupo de valientes que predicaban con valentía la palabra de Dios, y por eso tú y yo hoy estamos reunidos en este lugar, por su valentía y en el nombre de Jesús. Pero te soy sincero, mis oraciones no van en esa dirección. A veces mis oraciones van a favor de mí, a favor de mi familia, a favor de mis amigos, a favor de nosotros como iglesia. Pero ¿sabes qué? Aunque eso no está completo en mí, cuando veo la vida de esta iglesia del primer siglo, de esta tribu del primer siglo, yo digo, deberíamos orar más por valentía. Valentía para que más personas puedan conectar con este mensaje. No es un mensaje solamente del domingo de resurrección. Es un mensaje y una oración para todos los días de nuestra vida, para ser intencionales. Yo tengo que ser intencionales y les digo, mira, yo estoy predicando desde mi debilidad, pero es algo donde tengo que hacer ajustes constantes, porque tú y yo oramos por aquellas cosas que nos preocupan. Y está bien que te preocupes tú, que te preocupe tu salud, que te preocupe tu familia, que te preocupen tus amigos. Pero quiero ir un poco más allá y quizás me hago una pregunta y te hago una pregunta. ¿Me preocupa lo que le importa a Dios? Si oramos por lo que nos preocupa, ¿realmente nos está preocupando lo que a Dios le importa? ¿Qué pasaría si Dios respondiera a todas tus oraciones? ¿Quiénes se verían beneficiados? Si Dios respondiera a todas nuestras oraciones, ¿quiénes serían los más beneficiados? Porque si Dios respondiera a mis oraciones, y mis oraciones tienen que ver conmigo, con mis finanzas, con mi vida, con mi familia, con mis amigos, probablemente mi fe está girando en torno a mí, no a Él. Y esto me hace reflexionar muchísimo, porque es un contraste de cómo nos veríamos con respecto a la iglesia del primer siglo, esa iglesia primitiva. Y si fuéramos algo parecido a esa iglesia, y si tomáramos lo que le preocupa a nuestro rey, y si tomáramos lo que le importa a nuestro rey, porque nuestro rey no estuvo diciendo, bueno, y ustedes saben que mientras yo caminaba, me iba comprando ropa, iba teniendo casa. Esas no fueron las predicaciones de Jesús. Él iba por uno más, él quería que más personas pudieran alcanzar el reino, y era a través de Jesucristo, que pudieran encontrarse con el Padre a través de Jesucristo. Y si que lo que le preocupa a nuestro rey nos empezara a preocupar a nosotros, ¿qué indicarían nuestras oraciones? Recuerda, oramos por aquello que nos preocupa. Y si pudiéramos ser un poco más valientes, ¿qué tal si nos unimos y hacemos una oración? ¿Qué tal si empezamos a orar para tener valentía? Y valentía no tiene nada que ver con carteles hechos para salir, sí, como iglesia aquí estamos en contra de ustedes. Eso no es valentía. Eso es falta de amor por las personas. No te estoy hablando de ir y hablar en las calles a todo el mundo, acá que yo voy a hablar. No. No te estoy hablando de ir fuera de los eventos deportivos. Te estoy hablando de valentía, no de grosería y de meternos a la fuerza en todas las cosas. Te estoy hablando de que Dios nos puede instruir, de que Dios quiere que vivamos de tal manera de que aquellos que no están en la iglesia puedan ser ganados con respeto. Que las personas puedan ver a un Jesucristo que ama en cada ocasión de su vida. Cuando te hablo de valentía, tiene que ver con valor. El valor de hablar cuando el miedo susurra, cierra la boca. Tú sabes que a veces el miedo te ha susurrado. Sabes que a veces el miedo te ha dicho, ora rapidito y dale.
Dios va a traer a alguien más que predique mejor que tú y se encontrará con alguien que tenga el don para llevar esa... Y tú oraste y te fuiste. O a veces ni siquiera oraste porque el miedo te dijo, sal. El miedo te puede decir, eso no es asunto tuyo. Podrías ofenderlos. La valentía es tener el valor de decir algo cuando tienes miedo de decirlo. A menudo se me acercan personas, me ven en público. Las personas me reconocen y me dicen, oye, yo lo he visto, y empiezan a desahogarse conmigo, me cuentan sus luchas. Y no te voy a negar, me siento impulsado a orar por esas personas, pero discuto internamente conmigo mismo. Discuto conmigo diciendo, esto parece una locura, hay demasiada gente, José. Busca un lugar escondido para que nadie te vea allí. Después hay otra voz que me dice, bueno, pero ¿quién no quieren que ore por él? Y entonces empiezo en esa lucha. Además, yo soy un predicador, soy una persona que ayuda a las personas. La valentía es hablar cuando el miedo nos dice que mantengamos la boca cerrada. Pero la verdad es que tú y yo no estamos orando por valor. Lo más probable es que si no oramos por valor, no lo tengamos cuando lo vamos a necesitar. No vamos a ver las oportunidades, pero las oportunidades son reales. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque alguien fue valiente. ¿No te alegras de que ese alguien haya sido atrevido de hablarte de Jesús, de hablarte de su fe, de hablarte de la iglesia? ¿No te alegras de que te haya invitado y al principio quizás tú estabas dominado por algo, estabas en la dirección equivocada, tenías una relación tóxica, tu matrimonio no iba bien y alguien fue valiente y directamente te dijo, oye, ¿qué tal si? Te invitó, se interesó por ti y ese mensaje te rescató. Metieron las narices en tus asuntos. Quizás te ofendió, pero ahora forma parte de tu historia porque eso fue una fe valiente. ¿Qué tal si empezamos a orar por valentía? ¿Qué tal si asumimos este reto? Por estas próximas semanas que quedan de serie, que podamos estar todos orando por lo mismo. Quisimos hacer una oración que pudiera rimar para que sea más fácil de recordar. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. Eso da miedo. Orar esto da miedo. Pero eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que ponga a prueba tu fe la va a hacer más fuerte. ¿Qué tal si la practicamos juntos? A la de 3. 1, 2, 3. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. Oré una vez esa oración en la mañana. Y luego recibí una llamada. Oye, José, ¿será que tú y María pudieran venir a visitarme? Una persona que recibió un diagnóstico y en medio de ese diagnóstico quisimos orar por ella. Y había una voz que me decía, solamente ora por su diagnóstico, no te está pidiendo más nada. Pero yo en mi corazón sentía, pero es que no es solamente un milagro, necesita a Jesucristo en su vida. Ese día oré y le prediqué. Esa persona se pudo sentir amada, aceptó a Jesús como su Salvador, dijo yo quiero seguirlo. Luego esa persona estuvo dispuesta a conectar con Global. Son las historias que puedo contar de orar por valentía y actuar por valentía en consecuencia de eso. El objetivo de esta serie es que podamos echar la vista atrás para no desviarnos del camino, para tomar como ejemplo los primeros cristianos que fueron audaces, que fueron seguros, que fueron valientes, no por su temperamento, no por su personalidad, sino porque vieron a Jesús resucitado. Y ese evento lo cambió todo para ellos y para otras personas. Sé que lo cambiará para ti, amigo que estás aquí, quizás hoy es tu primera vez, solo necesitas seguir a Jesucristo y Él te guiará para todo lo demás. Es que José, yo no sé si es mi tiempo, es tu tiempo. Él dice, es tu tiempo, por eso te traje hasta acá. Solo necesitas creer que un día yo resucité y así como vencí la muerte, te daré el poder para vencer todo en tu vida.
¿Cuáles son los miedos que se disparan? Quiero que ancles esta oración a tu mente, a tu corazón. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. ¿Qué tal si te tomas un minuto para pensar en tus miedos? Piensa rápidamente ahí. Miedo porque no te preparaste como predicador y no sabes qué decir. Miedo porque pudieras decir algo incorrecto. Miedo a que te rechacen. Miedo a equivocarte. Miedo a que te digan que ahora eres un fanático o una fanática. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué tal si somos como la iglesia del primer siglo? ¿Qué tal si somos esa asamblea de nuestro Rey? ¿Qué tal si oramos por audacia? Si hablamos cuando el miedo está susurrando, cierra la boca, quédate callado, quédate callada. Y luego veremos qué pasa. Oremos por valentía. Oremos para que el Espíritu Santo de Dios, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, pueda darnos valor a nosotros también. Lo retomaremos justamente acá, para la quinta parte de esta serie. Pero antes, nos gustaría que meditaras en esta canción, en la letra de esta canción. Las letras van a estar en pantalla, la puedes cantar. Quiero que la sientas, quiero que la vivas, quiero que la digas. Pero por sobre todo, que no sea un hecho emocional, sino que sea un hecho racional. Que tú puedas meditar y reflexionar, que tú puedas traer tus miedos y se los puedas entregar a Jesús también. Y después de esta canción, yo regresaré para despedirnos en oración. Así que disfruten este tiempo. Recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.
regocijo. Dale tú. Quiero ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo me dice que debo callar. Te entregamos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, salgan abrazando el poder de la resurrección. Salgan y hablen a todo el que puedan de lo que Cristo ha hecho en ustedes. Salgan con valor a hablar cuando el miedo les diga que deben callar. Que Dios les bendiga y nos vemos para la quinta parte. Bye bye.